El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, el patrón de navegación básica, PNB, y patrón de yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel de presentación, hablamos de crisis económica española. Bueno, porque le hemos puesto ese título desde hace ya, pues bueno, hace muchos años lleva ese título, pero que en la actualidad hay de todo, ¿no? Porque esa crisis económica, esa situación económica de España, pues se mezcla con muchísimas cosas, con corrupción, con robos, con la clase política está un poco en el entredicho y bueno, aquí se está destapando casos de pullover, perdón, de jersey, o casos de Panamá, que Panamá, como decía alguna persona mayor, Panamá, pues todas estas cosas han hecho que, bueno, pues el título a lo mejor se nos queda corto, eso de crisis económica española. Y como siempre nos acompañan, bueno, nuestros dos buenos amigos y colaboradores de esta casa, Ramón Rodríguez a mi izquierda. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Y a mi derecha, a mi tocayo, José Luis Díaz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tocayo también de nacimiento y de mes, que somos, y año, que también Ramón y yo lo llevamos, o sea que somos unos buenos Géminis. Como decía, el título se queda pequeño. Ramón, este título se nos ha quedado pequeño a través de esos 8 años que llevamos haciendo esta serie dentro del enfoque. Todo esto es un poco, bueno, pues fastidiado el tema de cómo lo ves. Hombre, yo sé que cuando empezamos, además, anteriormente tenía otra definición, que era foro laboral, aquel y demás. Y después ya, bueno, empezó, pero hacía bastantes años que ya llevamos con el tema del enfoque. Y bueno, yo creo que puede ser bastante amplio la interpretación que se le puede dar, pero que bien es cierto que hemos ido entrando poco a poco en distintas facetas, distintos temas a tratar, y yo creo que bueno, lo tratamos casi todo, porque cuando se habla de situación política, social, económica, yo creo que se está englobando prácticamente todo, ¿no? Y bueno, realmente hemos estado R que R, de forma recurrente, hablando, parece que somos muy repetitivos, pero es que así son las cosas, así nos las dan y así tenemos que tratarlas. Y no por el hecho de que se repitan cada día tiene que ser una cuestión aburrida,
sino que lo que tiene que ser es un aliciente para que de una vez por todas todo el mundo se vaya concienciando, todo el mundo vaya entrando al trapo y podamos implicarnos en lo que no se implican aquellos a los que elegimos para que lo hagan. O sea, nosotros nombramos a nuestros representantes en las distintas instituciones y demás, y bueno, se ha ido deteriorando tanto el carácter altruista que se tenía con respecto a ejercer la política, el no hacerlo de manera personalizada y con ánimo de lucro, sino por trabajar por el pueblo y para el pueblo, pues eso ha quedado hoy en día como una verdadera utopía, ¿no? Y entonces nos encontramos con el escenario tan desagradable que tenemos, que cuando único podemos hablar con alegría es o en el Estadio Insular, ahora, o en el Gran Canaria Arena, y alguna cosa más. Hombre, lo digo el Estadio Insular y el Estadio Gran Canaria. Perdón, estadio, la gente se va al parque del Estadio Insular y se está allí. Perdón, que estamos en el Estadio Gran Canaria. Pues todo el mundo me ha entendido, Sí, yo creo. Perfectamente. Y poco más, que por desgracia solo tenemos esos alicientes, digo, algún sector de la sociedad, pues tampoco es que sea todo, pero es donde único se coincide en que algo va meridianamente bien. Lo demás, desgraciadamente, hay mucho por tratar y siempre nos vamos a quedar cortos con el tiempo, ¿no? Con esta historia. Me imagino, José Luis, que lo mismo, ¿no? Que estamos hablando sí, de un país... De un país increíble. Porque eso de la pandereta ya se ha quedado corto, ¿no? Sí, porque la pandereta ahora la compramos en China, no la fabricamos ni en España. Ni en España, ¿no? Sí, ese es el problema. Las panderetas y castañuelas pues se compra fuera. Sí, somos repetitivos, pero somos repetitivos porque la otra parte es repetitiva en los errores que vienen cometiendo y que cambian los partidos, pero no parece que ninguno lo resuelva, sino que aplican las mismas fórmulas. Se habla aquí mucho, se les llena la boca hablando de que son ideologías diferentes, pero a la hora de la realidad hacen las mismas jugadas. Eso sí, el ciudadano es el que paga las consecuencias, y consecuencias negativas, porque si no, no estaríamos hablando de crisis y de los problemas. Bueno, hay otros, no sé, la crisis ha sido global, pero es verdad que otros países han salido de esa crisis, han salido de verdad para los ciudadanos. Sí, porque aquí los ciudadanos aquí te hablan que hemos salido de la crisis, y sí, yo veo que las cifras de los bancos pues están mejorado, están ganando dinero, que ha aumentado el número de ricos sustancialmente, pero también ha aumentado disparatadamente el número de pobres. Y claro, como dinero no se fabrica o no crece en los árboles, pues ¿de dónde sale el dinero de estos? Son lo que se les saca de los otros, no hay vuelta de hoja. Los problemas siguen siendo fundamentalmente los mismos. Las grandes corporaciones, pues puede ser que las cifras macroeconómicas hayan mejorado. Hombre, la deuda española es prácticamente el PIB. Hay que pensar que cuando uno tiene una deuda equivalente al sueldo de un año, ¿cuánto tiempo tardas en devolverla? Pues no puede ser en un año, tendrá que ser en muchos años, es decir, hay un futuro hipotecado. Y esos son los mimbres que tenemos ahora. Claro que somos repetitivos señalando dónde están los errores, porque había solución. Según pasa el tiempo, la solución se vuelve cada vez más complicada. Hablamos de esta crisis que ahora se suma, porque claro, crisis con corrupción, con robos, porque este país tiene que ser muy rico, porque con todo lo que se ha robado, que la gente ingresa en prisión, que no devuelve lo que ha robado, que después ven que algunos intentan entrar ese dinero que tenían por ahí, intentan meterlo aquí pues para hacer otro tipo de negocio. Todo esto con la crisis, con el ciudadano de a pie, ¿qué puede pensar de todo esto, Ramón? Hombre, ya se están dando algunas reacciones en la estadística de la consulta en cuanto a las próximas virtuales elecciones, en que va a haber bastante más atención que de costumbre. Y eso es sintomático de que no hay confianza. No hay confianza. A lo mejor todavía hay gente con ganas de ir a votar porque ejercen su deber y su derecho de ciudadanía, de ciudadanos, pero no encuentran a quién votar, porque donde en principio teníamos una especie de esperanza de que las cosas podían cambiar sustancialmente en la política, porque iba a haber más diversidad, se acababa digamos el monocolor político, porque independientemente de las ideologías, a lo que hacía referencia a José Luis, prácticamente han ido por el mismo camino. Es decir, se han olvidado realmente de las verdaderas políticas a ejercer unos y otros,
y pensábamos que había pues digamos, una refrigeración de la política en España, y que eso iba a tener repercusión obviamente en las capas sociales más desfavorecidas, que es cuando realmente ves tú que un país crece, cuando todo el mundo crece. O sea, lo que no puedes decir es que las medias y las altas crecen y las clases más desfavorecidas, más pobres, se empobrecen aún más. O sea, eso es precisamente lo que se ha conseguido ahora, es que si bien es cierto que los datos macroeconómicos dicen que hemos crecido, independientemente de que la deuda pública está por encima del PIB, ya no es ni siquiera que está en torno, sino que se la ha superado con creces, lo cual es bastante preocupante también. La cuestión es que la confianza de la gente se ha mermado. Raro es que no haya repercutido en el consumo, que ha tenido un cierto realce. Eso es bueno para la economía, pero no ha sido suficiente. Es decir, todo lo que ha subido lo hace de manera muy superficial, no es una subida estructural en cuanto a que se cree más empleo de verdad, que ese empleo tenga calidad, porque es un referente para el verdadero crecimiento. Y la confianza real tampoco existe, o sea, todavía no está la gente tan animada a emprender, porque incluso siguen existiendo muchísimas cortapisas y un déficit de confianza. Por tanto, es necesario que de una vez por todas, ya aprovechando la coyuntura de que están saliendo a la luz pues infinidad de casos de la típica corruptela, que nosotros llevamos hablando mucho tiempo, pero que la verdad es que cada vez nos superan. Si podemos exagerar lo que queramos hoy, que mañana superan nuestra exageración. Es decir, es como las fantasías de las películas, ¿cómo le llamamos a esto? La virtualidad, que luego resulta que la realidad supera a la ficción. La ficción, ¿no? La ficción supera a la realidad supera a la ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos está pasando, y no es una frivolidad, es la triste realidad. Entonces, que cada día estén surgiendo pues más y más casos, ¿no? Que cada día te despiertes con otro elemento es muy preocupante, y que realmente pone a todo el mundo en solfa, es decir, tanto a la clase pasiva como a la activa. Y esto pues va a redundar, y además de todo, es que en unas posibles nuevas elecciones no nos vamos a quedar hoy por hoy con los mimbres que tenemos. No tenemos ninguna esperanza de prácticamente nada, porque lo que nos han demostrado estos políticos, estos representantes políticos que ha elegido al pueblo, con la esperanza de que traten de solucionar los problemas del pueblo, no han hecho absolutamente nada, porque no han hecho nada para el pueblo, pero sí han demostrado la clase de gente que son, por llamarlo así, porque solamente se han preocupado de discutir, de no buscar ni una sola aproximación, no han tenido un mínimo de generosidad, que al tenerla entre ellos la van a tener con el pueblo, porque obviamente vas a empezar a desarrollar políticas, a resolver problemas reales y demás, y se han dedicado en 170 días por lo menos que llevamos desde diciembre, sin hacer nada por el pueblo. Esta gente están cobrando. Si esto fuera una empresa privada, estarían todos despedidos, pero despido objetivo, diría yo. Sí. Objetivo, es decir, claro, sin derecho a nada. Yo no le daría ni paro a esa gente, ni derecho a paro le daría, a prestaciones por desempleo. Pues son, la verdad, que han demostrado ser unos inútiles integrales. Lo digo con toda la con toda la fuerza que hay que decirlo, porque la gente tenía esperanzas con las elecciones, que aparecían partidos emergentes, pero al final han resultado, como tú decías, más de lo mismo, es decir, o peor, más de lo que se había conocido, ¿no? El poder por el poder, ¿no? Efectivamente, en el fondo... O el intentar también ellos coger como los han cogido otros. Claro, en el fondo el problema es estructural, es decir, la raíz de esa corrupción, en mi opinión, reside en la existencia en la partitocracia, es decir, en que los partidos son los que manejan el poder y no la gente directamente, como pasa en otros países, que elegimos personas y si no me cumples una parte importante de lo que me prometiste, no sabes que yo no te vuelvo a votar y no sale. No, lo coloca el partido. Entonces, la existencia de partidos emergentes, bueno, son consecuencia de un descontento con los tradicionales, con los dos tradicionales, pero no resuelve el problema, porque el marco en el que se tienen que desarrollar, aunque quisiera, que no lo quieren, es el mismo. Es decir, hay que darse cuenta de una cosa, la corrupción, como decía Ramón, es una deslealtad con los ciudadanos. Pero fijémonos en la corrupción española. ¿Hay corrupción a niveles de la administración bajos?
No, rarísimo. Uno no encuentra un funcionario corrientito de estos de abajo, un administrativo. De vez en cuando, años, aparece alguien con un detallito. No, no. Está centrada en la parte alta, en la cúpula, es decir, en la cúpula política, en los que pretenden detentar el poder. Ahí donde se va localizado la corrupción. Corrupción económica, que está asociada, corrupción también política por el poder. Y también hay una corrupción más escondida, que en mi opinión es importante, y es cuando una persona acepta un cargo político a sabiendas que no tiene capacidad ni formación para desarrollarlo. Y entonces, como consecuencia de sus acciones, aparece una auténtica debacle económica que pagamos todos los españoles. Eso también es corrupción y no se habla. Es decir, la corrupción afecta al nivel general. Sí, se han hecho experimentos, incluso en Rusia no hace mucho, se hizo un control de toda la corrupción en la distribución de alimentos en un área, creo que era San Petersburgo, y mejoraron los precios un 20%. Es decir, la corrupción no es solo que se han llevado el dinero y no lo vuelven a traer, sino que afecta la confianza del sistema y afecta a todos los ciudadanos, no solo en el dinero que se han llevado, sino en la proyección de lo que hay. Esta clase política no parece en unas nuevas elecciones, pues es que no tenemos dónde elegir, para aumentar la abstención. ¿Para qué? Para elegir los mismos. El problema reside en el sistema electoral, en detentar el poder los partidos. No basta que hagan primarias, porque te lo intentan maquillar con hacemos primarias, pero oigan, las primarias son sus afiliados, que al fin y al cabo es una organización particular, el que quiere se afilie, ¿no? Y el que no, no. Y eso afecta a la totalidad de los españoles. Dice, no, oiga, devuélvale el poder a los españoles, póngalo, elegimos nombres y quitamos nombres, pero los elegimos nosotros y los quitamos nosotros. Y luego separar los poderes, no hay separación de poderes. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de esa crisis económica española. Estamos hablando de España, estamos hablando de Canarias, con Ramón Rodríguez y con José Luis Díaz. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, el patrón de navegación básica, PNB, y patrón de yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro.
Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de esta situación económica española, de esta crisis económica, seguimos hablando de los partidos políticos, seguimos hablando de este país que, como decía José Luis, ya no es de pandereta, porque la pandereta no se fabrica aquí, pero es un país diferente. Siempre el eslogan de los antiguos políticos que regían este país, que España era diferente, pero yo creo que ellos lo hacían con toda su buena intención, diciendo que aquí había otras cosas, pero ese eslogan se ha hecho mundialmente famoso cuando definen a España, por todo lo que pasa. En Estados Unidos, que he leído la prensa, y tengo un hermano que vive hace ahí muchos años, bueno, esto es como un país no sé, de fiesta, es un país raro, un país que ocurren cosas que no ocurren en el resto. Yo creo, Ramón, que somos el referente en cuanto a lo que no se debe hacer como país, ¿no? Claro, no nos toman en serio. Claro. O sea, un país que económicamente es una séptima, octava potencia mundial, no, eso no se discute en términos económicos. Realmente luego en la práctica de muchas cuestiones es como una república bananera. O sea, pero eso no lo digo, no exagero, es que es verdad. O sea, nosotros nos toman a cachondeo. Si tú ves una diferencia, porque corrupción puede haber en todas partes, es normal, el ser humano es consustancial al propio ser humano, ¿no? Que pueda caer. Y por eso se inventó el pecado, pienso yo, ¿no? El pecado original y tal. En Islandia creo que fue el primer ministro, que para quien no sepa la diferencia, el primer ministro es como el presidente del gobierno en España, igual, ¿no? Sí, para quien no lo sepa, por sé que lo sabe todo el mundo. sospecha de que había... Solo en 48 horas se autofundió, o sea, él dimitió, fuera, o sea, no hay más tu tía. Aquí no, aquí se agarran a un clavo ardiendo, tú empiezas a hacer un análisis de todos los políticos que son de primer rango, tú decías bien antes, no son concejales, con todos mis respetos, concejales de primera línea, que los podrá ver, pero que no es el mayor problema. Están a un nivel, tanto la clase política, y añado, y la clase económica, financiera, porque se meten todos en el A. Y a veces también, pues como viene aconteciendo, hasta la propia Casa Real, que ha salido salpicada con toda esta historia de la corrupción, ¿no? Y ves con la cara dura que esta gente se te presentan ante el pueblo, después de, ya no solo antes de que se haya surgido una mínima sospecha y una imputación o un encausamiento o lo que sea, estamos hablando de que aún después de eso salen pero con una cara tan dura y con una capacidad de interpretación que ni los mejores actores, porque es que yo me quedo mirando y es que realmente te hacen creer estos tipos, claro, a toda esa gente que está un poco a verla venir y que lo que quieren es que le resuelvan unos problemas. Esta gente te viene con una verborrea y una capacidad de convicción impresionante que te hacen creer que lo que están diciendo es verdad, que son muy bellísimas personas, que ellos son incapaces de corromper. Además juran y perjuran. Sí, pero lo hacen de forma categórica. Que hasta te lo llegas a creer. Rodrigo Rato en sus tiempos hombre, que era el primer espada después de Aznar, de ser el delfín de Aznar, es que eso nadie lo discute. Y que por una cuestión en fin, una ecuación un poco rara no salió, pero podía haber sido el presidente del gobierno actual. Y eso no es bobería, esto no es tontería, es real. Y esa persona te decía, pero con una convicción impresionante de que al corrupto hay que perseguirle, hay que cumplir con Hacienda, Hacienda somos todos, aunque parezca un eslogan. Y demás, luego ves tú que está ahí encausado en 40.000 historias, que se ha encargado de hundir buena parte de la economía en este país, con su actitud, que cogió a la banca y se la pasó por donde se la pasó. Es que es increíble, un hombre que fue además director del Banco Mundial, es que estamos hablando de personas con una responsabilidad impresionante, ¿no? Pues lo de Rita Barberá, lo de José Manuel Soria, son personas de primera línea de la política. Y ves tú, este hombre que también lo encerraron, que se sacaba la lotería todas las semanas, el Fabra, que ahora parece ser que le van a dar el 3er grado, pues no sé debido a qué, lleva 1 año y pico de condena, de prisión, y le cayeron 7, y ya está un poco como que y además lo más grave de todo esto es que ninguno devuelve el dinero. Esa es la cuestión. Ahora están hablando, para que le voten, ahora están hablando de legislar para que el que roba devuelva el dinero. A mí, cuando Hacienda me ha reclamado, que me ha podido reclamar en cualquier circunstancia por un error,
un error de transcripción, no porque yo sea un chorizo, porque incluso la inmensa mayoría de los ciudadanos que no son chorizos, no son ladrones, simplemente que se puedan equivocar y te llaman por 3 euros, ¿eh? Sí. Te requieren por 3 euros, es decir, la administración se gasta hasta 300 y 500 euros para perseguirte porque defraudaste 3 euros, pero luego no se rasgan las vestiduras con esta gente porque quienes lo descubren, desgraciadamente, y sin embargo hago un paréntesis con respecto a la inspección de Hacienda, a los técnicos de Hacienda, que son profesionales que no los dejan trabajar, que les ponen palos en las ruedas para que ellos no trabajen. Eso es un tema aparte. Pero desde la administración y desde la clase política, o sea, ellos no hacen todo lo posible por tratar de evadir, de esconder, de llevarse el dinero, incluso ya no robarlo en España, sino llevárselo también fuera de España. En fin, son 1000 historias que tú dices, bueno, ¿y por dónde coges esto? O sea, ¿dónde dices tú aquí hay algo que pueda generarte un mínimo de confianza, ¿no? La crisis económica esta, que bueno, ahora se agrava, porque efectivamente sin gobierno, todo esto crea el no tener un mal gobierno, ambiente, ¿no? o tener un gobierno en funciones que no puede tomar más que algunas decisiones de andar por casa, genera inseguridad en la imagen que España proyecta fuera, y muchas veces necesitamos cosas de fuera. ¿Cómo va un inversor a meterse aquí si no se sabe por dónde va a salir esto? Pero no solamente eso, sino que además hay un montón de asuntos urgentes que había que intentar resolverlos que no se pueden resolver por las circunstancias, porque el gobierno mismo no puede meterse en esos asuntos ahora. Y vamos a unas nuevas elecciones probablemente, y probablemente saldrá un resultado muy similar al anterior, y entonces no llegarán a un acuerdo y entraremos en otro periodo igual, y podríamos estar indefinidamente así. Eso lo que demuestra es que nuestro sistema electoral no funciona ni está previsto. Aquí pensaban siempre que iban a estar los dos grandes. De hecho, la ley DON que está ahí era precisamente para favorecer. No todos los españoles tienen el voto, les vale lo mismo, lo cual es gravísimo. Y eso estaba pensado para repartirse el pastel entre dos. Pero además, entre los dos, no ya de los partidos, sino de los aparatos de los partidos. Porque si se le pregunta a los votantes de un determinado partido sobre lo que hace su partido, podríamos encontrarnos con la sorpresa de que la mayoría no está de acuerdo. A nosotros se nos prometió que se iba a bajar los impuestos y luego los subieron. Y no se explicó el cómo ni las compensaciones, porque uno puede entender que llegas allí, te encuentras con un gazapo y dices, oye, pues es que esto no era así. Lo cual dice mucho de que como oposición tampoco funcionaba, porque es tu función fiscalizar lo que hace el otro. Pero en fin, admitamos de que estaba muy bien escondido. Pero explícale al ciudadano que te votó, porque si no, lo que hacen los políticos es un fraude. Te prometen unas cosas y luego hacen otras. Eso es un fraude al ciudadano. Y dice, bueno, pues ¿y cómo se corrige eso? Bueno, cada 4 años eso no funciona. Es decir, en España el ciudadano no tiene capacidad de controlar a los gobiernos cuando incumplen sus promesas electorales. Eso es uno de los grandes problemas y origen de la corrupción. Tú vótame y después hago lo que me da la gana al día siguiente. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Además lo niego, y es lo que llaman una negación plausible. Le das una explicación parecida y tal y cual, y aunque sea una evidencia nos toman por tontos, y bueno, eso añadido a una corrupción estructural en la parte alta y directiva de todo el aparato administrativo del Estado, que es lo que produce, con unos medios muy limitados de los cuerpos de seguridad del Estado, con una justicia lentísima porque está sobresaturada, están saliendo todos esos casos. Si tuviéramos unos cuerpos de seguridad del Estado mejor dotados para investigar eso y una justicia más ágil, imagínense la cantidad, es que no nos iban a quedar cárceles para meter gente de esta. Estoy absolutamente convencido, si se escarbara, pero lo grave es que además las medidas que existían para controlar eso se fueron eliminando progresivamente. Es decir, ¿y por qué? Se pregunta uno, se fueron. ¿Para agilizar el sistema? No. Para permitir que la situación en que estamos ocurriera sin problemas. Háblese en los ayuntamientos, que ahora ha vuelto a su sitio, había algunos funcionarios que eran de naturaleza habilitados nacionales. Es decir, se opositaban en Madrid y luego iban a cada ayuntamiento y controlaban la legalidad, el interventor, el secretario, la legalidad de lo que un alcalde podía decir, que podía ser muy bien, pero podía ser ilegal.
Bueno, eso pasaron a ser habilitados, se lo transfirió a las comunidades autónomas. Es decir, otro es el problema gordo, es además que normalmente un sistema descentralizado sirve para que una economía de escala, cuando la empresa es muy grande, empieza a tener muchas fricciones. Bueno, pues lo divido en departamentos, pero eso funciona si y solo si el control de coordinación es muy fuerte. Es decir, el aparato del Estado central es capaz de coordinar los esfuerzos de las distintas partes de las distintas comunidades autónomas. Aquí no, aquí tenemos un Estado central absolutamente debilitado porque se dedicaron a transferir competencias sin pensarlo, a cambio de un voto para mantener la poltrona en Madrid. Hablamos de la crisis, seguimos en crisis, ¿no, Ramón? Sí. No. La crisis no es solo económica, no nos olvidemos que además el detonante de que haya una crisis económica generalmente no suele venir de un factor meramente económico. O sea, el detonante no es la economía propiamente dicha, sino la política. Claro. De ahí que se haya vinculado de manera acertada, diría yo, lo que es la economía política en sí. O sea, ¿por qué? Porque la economía sin política no existe y la política sin economía tampoco. Entonces, casan, ¿no? Incluso creo que en algunas carreras, creo no, estoy convencido, que existe lo que es la asignatura de economía política. Porque están intrínsecamente ligadas, ¿no? Independientemente de que el Estado, en una economía libre, como digamos según la escuela creo que era de Adam Smith, que hablaba de la mano invisible de la economía, donde el Estado no debería intervenir para dejar que el libre mercado ejerza su función y que haya competencia y que funcione por sí misma, ¿no? Y solamente intervienes en aquellos casos donde pueda haber abusos y acciones que vayan contra los intereses generales. Eso no es del todo así, o sea, aquí se ha mezclado todo y yo, como bien decía José Luis, ha habido lo que es tenemos un marco, ¿no?, legislativo que en sí mismo es bueno, el marco legislativo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta parte interesada de la política ha hecho que la administración de justicia, que es uno de los 3 pilares, que no hay que olvidarlo, para que funcione lo que es la estructura de un Estado libre, un Estado democrático, según la filosofía de Montesquieu, tiene que haber 3 pilares que se controlan entre sí. Aquí no es así, o sea, existe el modelo, la Constitución lo contempla, tal que así, pero en la práctica no se ejerce. Y hay una parte, que es el Poder Ejecutivo fundamentalmente, que es el que hace que las cosas no funcionen así. Yo puedo, como soy, digamos que los presupuestos generales del Estado los diseña quien los diseña, a la hora de diseñar políticas para la justicia, pues tratas de ponerle cortapisas para que no funcione, y te vas a los juzgados y ves cómo funcionan, ves cómo están. No puedes culpabilizar a los profesionales de la justicia, ni a los jueces ni al resto del personal administrativo. Son gente que se parten el alma para poder hacer su labor. Lo que pasa es que como no te dan medios, se va anquilosando, y como está empantanada, cuando viene cualquier otra cuestión que ya es de carácter más alto, pues también está taponada. Por tanto, van a dejar que transcurran los plazos y así queden indemnes por la mayoría de estos chorizos por prescripción, efectivamente. Qué fuerte. Impresentable. Qué fuerte. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de esa situación económica española, estamos hablando de esa crisis, estamos hablando de esa política, estamos hablando de tantas cosas que nos falta tiempo. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación
en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, el patrón de navegación básica, PNB, y patrón de yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque, llegamos a este especial dedicado que lo solemos hacer habitualmente y llevamos haciéndolo, sobre todo en el tema de la crisis, llevamos 8 años. Ya está bien, parece mentira. Lo vaticinaban ellos dos en el 2007, creo que era 2007-2006, y ya lo vaticinaban y ellos hablaban de esa burbuja. Y ya el 2008, a pesar de que el amigo Zapatero, pues bueno, decía que era una desaceleración económica, que nosotros decíamos, bueno, esto es una crisis como un burro, y decía, él seguía empeñado y no tomó medidas. Y bueno, pues ha sido todo un camino con ellos dos, comentando pues todo eso que ha ido pasando en este país, que estamos hablando de hace 8 o 9 años, en un tema que ya está bien, que nos ha dado para tanto, que ha dado, bueno, pues cada 2 meses más o menos estamos por aquí, o estoy por aquí con ellos dos y hablamos un poquito cómo va caminando. Lo que pasa es que en el último tiempo pues ha habido una aceleración de tantos follones, de tantas cosas, de tantas corruptelas, porque además yo creo que uno por la mañana cuando enciende el televisor, principalmente o la radio, ya está esperando que saquen una cosita nueva, ¿no? Un nuevo, es como el morbo de ver a ver qué sacan hoy, porque esto seguro que hoy sacan y la gente está pendiente, es como lo que le gusta mucho a alguna emisora de televisión, de hacer esas vivencias en común en determinados programas, pues esto es lo mismo, es decir, el morbo de ver si sale algo. Entonces todo esto ha dado, pues, bueno, porque la gente esté con el tema de la política totalmente abandonada, no quiere saber nada. Cuando se le hacen esas preguntas al pueblo directamente, no quieren saber nada de ningún político. Es verdad que a todos los meten en el mismo saco. Yo pienso que no todos están en el mismo saco, pero bueno, hay bastante gente que se ha metido en el saco y eso, bueno, pues a la gente en general, al público, al de a pie, pues creo que se le ha llenado hasta la coronilla la paciencia. ¿Esto qué solución hay? Porque, claro, quien tiene que tomar la solución son los que están metidos en el ajo. Claro. ¿Cuál es la ¿Quién solución? le pone el cascabel al gato, no? Claro que tiene solución, y además no tenemos más que mirar alrededor de los países de nuestro entorno, de la Comunidad Europea, y ver cómo lo han solucionado pues los ingleses, los franceses, los alemanes, sin necesidad de montar cosas raras o estados federales, ni cosas extrañas, ni un estado absolutamente unitario, no. Esto prácticamente está inventado. Si hubiera habido un pacto de fuerzas de izquierda y de derechas y de todo tipo que se controlaban unos a otras, que hubiera habido el contrapeso que no existe en la estructura del Estado entre los tres poderes, porque lo han quitado y porque a lo mejor la Constitución no pensó que fueran a ir tan lejos y no lo afinó más,
pues tendríamos una solución. Si es tan simple como tú elegir las personas y quitarlas cuando no funcionan. Y luego no es solo cuestión de ideología, la ideología sirve para definir un objetivo, pero una vez que tú dices voy a construir casas para los pobres, esa es la decisión política, a partir de ahí deja las cosas que lo hagan los arquitectos. Y lo que ocurre en España es que el político se mete a construir la casa de arquitectos, aparejadores, y al final la casa se derrumba. ¿Y por qué se mete la clase política en todos esos asuntos? Porque no hay sitios poltronas para todos. Entonces tienen que seguir descendiendo y invaden las competencias de los funcionarios de carrera, estructurales, que son los que van a hacer las cosas como dice la ley, con este político o con el partido contrario o con el siguiente, porque esa es su profesión. Bueno, eso no se corta. La legislación lo que hace en España, que es un país muy legislativo, lo legisla todo, luego no se cumple y además no se enredan unas cosas con las otras, son todo cortapisas. Estos son todo problemas. Hacer cualquier cosa aquí es un lío administrativo tremendo. Tienes que coger una consultoría para aclararte, hasta el trámite más tonto. Y tú dices, bueno, pero eso lo que hace es que el sistema no rinde. Las decisiones políticas, o sea, las acciones políticas o sobre cosas para los ciudadanos no solo se basan en la ideología, se basan en los resultados. A mí de nada me sirve que me hagan una cosa de la misma ideología que yo pienso si no funciona. Si, oiga, la pregunta es, ¿funciona? ¿No funciona? Pues hay que cambiarla. ¿Funciona? Pues sigamos. Es que a la oposición se le ocurre una idea. Oiga, ¿y esa idea funciona? ¿Funciona? Pues aplíquese. Menos mal que en el sistema anterior, la dictadura, y yo no quiero hacer ninguna publicidad de la dictadura, se le ocurrió poner la seguridad social que tenemos ahora y que un país como Estados Unidos está debatiendo. O se le ocurrió hacer pantanos, si no la península estaría pasando las canutas. Sí, como le decían el chiste aquel famoso que le decían Paco el Rana, ¿no? Claro. Bueno, pues esas decisiones, tuvo muchísimas decisiones absolutamente inaceptables y irreprobables, pero esas dos funcionaban. Y lo mismo pasa ahora, es decir, oiga, el resultado está dando, y no solamente el resultado y cuánto nos cuesta, porque si vamos a hacer una autopista de 5 carriles de aquí a Tejeda, dice, oiga, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y para qué? Es decir, hágala donde hace falta. Eso no se hace. Aquí se construyen aeropuertos que no van a tener aviones, a unos costos tremendos. Sí, el aeropuerto del abuelo, ¿no? Sí, en la península aquí no, porque no tenemos sitio, pero decía a su nieto, mira lo que está el aeropuerto. Claro, aquí no porque no tenemos sitio, se hacen otras cosas también. En la península dice, oiga, pero el estudio técnico de los funcionarios que estaban allí, de la rentabilidad, etcétera, 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 etcétera. No, eso no se ha hecho. Bien, eso también tiene responsabilidad. Yo creo que no solo responsabilidad política, sino también responsabilidad penal, porque genera daños a los ciudadanos, y cuando tú generas daño a otra persona tienes responsabilidad penal, aparte de la civil que tienes que indemnizarle, devolviendo las perras o compensándole el daño generado, pero también tiene una responsabilidad penal. Eso en España no existe. Es decir, aquí, bueno, si me equivoco, pues no importa, el dinero es de los demás, el dinero es de todos, pero de ninguno en particular. Además ese eslogan de que somos todos, de todos, tal, yo creo que somos todos para los perjuicios, pero no para los beneficios. Para los beneficios no, porque es verdad que para los beneficios no estamos todos. Hay a lo mejor 2, 3, 4 o 5 como muchos, que son los que se reparten el pastel. Esta crisis que llevamos arrastrando desde el 2008, que la gente ahora, bueno, como yo creo que también los políticos lo hacen también, maquinando, ¿no? Maquinando cosas muchas veces, digo los políticos entre comillas, ¿no? Porque como decía, no todos están en el mismo saco. Pero esos políticos entre comillas maquinando, esto como antiguamente, cuando el régimen anterior, el régimen dictatorial, se decía que bueno, que metían el fútbol para que la gente no pensara otra cosa, o que España era una grande y libre. Una porque no habían dos, grande porque no me acuerdo cuál era, y libre porque se podía poner uno quitado en la quiniela. Pues esto es lo mismo, muchas veces se lanzan globos sondos, se hacen filtraciones de sus propios abonados, por llamarlo de alguna manera, y todo esto para despistar, porque la crisis sigue estando ahí, la gente ahora está pensando en otras cosas, ya la crisis no le afecta, le está afectando, pero ya no está pensando en la crisis. Todo esto, de verdad que termina uno reventado, ¿no? Hombre, hemos coincidido en ciertas cuestiones, y es que si en algo es hábil la clase política en este país,
es en saber engañar, es en saber disfrazar la realidad, maquillar. José Luis hacía referencia a la legislación, se legisla muchísimo. Tú miras la ratio de decretos, de leyes y de normas y reales decretos y demás que se hacen en una legislatura y es asombroso. O sea, imagínate tú a los que ejercen, a los leguleyos, los que ejercen la ley en los diferentes campos, tanto en la administración como en el ámbito penal, procesal, civil, laboral y demás, y es impresionante, porque se presume de hacerlo. Luego, ¿qué ocurre? Que lo que introducen, los contenidos, realmente no van en aras de mejorar, que hacen creer que va en aras de mejorar. Luego, cuando ves los resultados, ves que realmente no se ha avanzado. Difícilmente ves tú que una ley que está hecha con toda la parafernalia, con todo el alarde que se le pone y que, bueno, además ves tú incluso la exposición de motivos, como que esto va a resolver, va a ser la panacea de un problema, bien sea una ley orgánica, bien sea una ley, bueno, pasa con la educación, ha pasado y sigue pasando, pasa en el mundo de lo laboral, que es lo que nosotros más hemos tratado también, y ves que en el fondo, ¿qué se ha conseguido? La pérdida de derechos laborales, a tutiplén, se le han medido recortes al Estatuto de los Trabajadores del 81, pues bueno, a diestro y siniestro, pero luego no ha tenido repercusión ni en el verdadero crecimiento económico, es decir, que beneficia a todos. Es verdad que ha beneficiado a una parte, a la parte más poderosa, pero no ha tenido el impacto luego en todo lo demás. O sea, la clase trabajadora sigue siendo la peor asalariada, la peor protegida y demás. Las clases pasivas no reciben el apoyo que deben recibir para que seamos verdaderamente un Estado social, digamos, con nombre y acción, y bueno, y al final todo queda en un amago, como decíamos, que somos muy buenos legislando, porque es verdad que muchas veces el marco legislativo es bueno en lo general. La Constitución, sí, por mucho que haya que reformarla, generalmente es buena, porque está hecha en un contexto de lo mejor que había en Europa en aquel momento, en términos generales, pero que luego hay una serie de aspectos. Por ejemplo, la Constitución te habla de los derechos fundamentales, te habla de la igualdad, y José Luis hacía referencia a algo antes que a mí se me ocurre, no es que lo haya, a lo mejor me lo haya planteado, pero ahora me lo hace pensar. Es decir, si todos somos derechos por el artículo 14 de la Constitución, a la igualdad ante la ley por razón de sexo, ideología, razón social, religión, pero no somos iguales en la política, por ejemplo. No es anticonstitucional que un voto en un sitio no cueste no valga lo mismo que en otro, porque dejas a un ciudadano indefenso porque no es igual ese ciudadano al otro. O sea, ¿qué hace el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en este sentido, que podía a lo mejor actuar por iniciativa propia o instancias de partes? Pero ¿por qué a nadie se le ocurre que ese tema hay que erradicarlo de una dichosa vez? Que yo diría que con más de un 90% de probabilidades, hoy no estaríamos como estamos. Seguramente. Porque a la hora de elegir a los órganos se haría de otra manera más equitativa, más justa y más práctica, más manejable. Ese es el problema. Se nos ha acabado el tiempo. Qué pena. Qué pena. De verdad que estamos hablando con José Luis y con Ramón. Son tantos los temas que tiene este país, son tantos los problemas que acucian a este país, son tanta crisis que está padeciendo este país, y sobre todo, como siempre, las clases menos favorecidas son las que más siguen sufriendo, a pesar de que alguna clase de la parte de arriba, pues bueno, la crisis le haya venido bien porque se ha puesto más llenito. Todo esto, bueno, pues se nos hace el tiempo pequeño, porque ya tendríamos que hacer un especial vamos, nos daría para 10 horas para hablar de toda esta... Una maratón. Una maratón de esta crisis, de esta corrupción, de este país, de España en general, que bueno, de verdad que es para ponerlo de comer aparte, como decimos en términos populares. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí, como siempre, bueno, esperarte en una próxima intervención, que después estábamos contando los años, pero yo creo que andamos sobre 18 años que ellos colaboran en esta casa. Nos vamos haciendo mayores, ellos y nosotros, pero bueno, mayores en el buen sentido de la palabra, de coger experiencia y de estar en un programa como El Enfoque o antiguamente
en el foro laboral. Gracias, Ramón. Con esto no he querido Gracias. decir que estemos viejitos. Me estoy viendo en un programa de esta casa. Sí. En un programa de esta casa, No Somos en el Mayores. corto plazo, sí. Sí, bueno, es un Que no somos mayores. Sí. No somos mayores, además es un programa que le tenemos muchísimo cariño, que presentan Pedro de Pablo, Ina Molina y Eso y por ser un poco transversales, ¿no? Sí, Paco Lescano, pero bueno, podemos estar allí, que nos entrevisten, porque ya estamos pasando al término de mayores. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues que sigas viniendo a esta casa después de tantos años, porque además yo creo que nos rejuvenece el seguir ahí en televisión. Yo creo que sí, Ramón, que estamos sí, hombre, cada vez más jóvenes querido. y con más ganas y con más ilusión. Y igual si hace 18 años empezaba con ellos dos, pues bueno, pues después de 18 años tenemos la misma ilusión y la misma ganas los tres de seguir ahí R que R. Gracias, señores, por estar ahí. Buen ambiente, distendido. Lo que pasa es que los temas son duros y crueles en algún determinado momento. Pero bueno, se intentan llevar de la mejor manera y sobre todo de informarles y que por una vez pues se vayan enterando o se intenten enterar algunos de esos señores, entre comillas, que anden por ahí manejando la política española. Gracias y hasta la semana que viene.